Ah, ya empezó, mira. Lo voy a pausar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí con la especialista en Derecho Constitucional, Ana Delia, y un servidor, también especialista en Derecho Constitucional. Vamos a hablar hoy sobre lo que está sucediendo en México, que es la crisis constitucional que ya tenemos derivado de una reforma al Poder Judicial de la Federación realizada es durante este año, todavía en la administración pasada y que bueno, se implementó como tal ya en esta administración. Esto parece que ha traído una crisis constitucional de la que apenas estamos entrando, apenas estamos viendo atisbos de una crisis. No pensamos que iba a llegar a esto, pero bueno, aquí Anaela nos va a explicar más o menos en qué punto estamos y cómo empezó esta crisis constitucional. Hola a todas y todos, hola Rodrigo, muy buenas noches. Buenas noches. Pues me vas a apoyar tú también porque eres maestro en No, constitucional. claro, no, claro que sí, por supuesto que sí, ¿No? pero lo preguntaba como primero como que nos cuentes cómo está la onda y ya después ya lo analizamos. Pues yo Globo. veo un panorama un tanto cuanto preocupante porque creo que la premura ahorita el día de hoy ya se aprobara la reforma por cuanto hace a la supremacía de la Constitución es porque están blindando todos los lados que podría tener la Corte para determinar la inconstitucionalidad a la reforma del Poder Judicial. Es sorprendente cómo en menos de 6 minutos el Congreso de Oaxaca aprobó, sin ponerle punto ni coma ni nada, la reforma a la supremacía constitucional, ¿no crees? Así es que es una reforma que no se necesitaba en el sentido de que ya está explicado en nuestra jurisprudencia y ya los juristas ya sabemos, ¿no? Pero parece que el nuevo Congreso no lo sabe y tiene, digamos, como dices, ese miedo a que la Suprema Corte vaya a invalidar un acto constitucional que yo entiendo también no se puede. No se puede una reforma constitucional, ¿no? E inclusive por cualquier forma, corrígeme si estoy mal, pero yo entiendo que una reforma constitucional no procede de la acción de inconstitucionalidad ni la controversia. Pero a ver, seguimos en esto. Bueno, aquí hay una parte bien interesante porque muchos, de hecho, recuerdas que platicábamos la otra vez sobre la improcedencia del juicio de amparo por cuanto hace al artículo 61 en su fracción primera, reformas y adiciones a la Constitución. Pero curiosamente salió a la luz un voto que dio el exministro Saldívar, en donde habla cuándo sí puede la Suprema Corte de Justicia entrar al análisis de una reforma constitucional. Grosso modo, lo que dice el ministro Saldívar es cuando el poder constituyente, esos ideales que conformaban a la constitución por lo que se generó ese contrato social, esa carta magna, se ven modificados, ¿no? Que es lo que vemos que está pasando y que está cambiando por completo la estructura constitucional de nuestro país, ¿no? Ahí es donde viene la inclusión de la Corte. O sea, no entendí. A ver, entonces, que se haya como cambiado en el constituyente. Sí, O sea, ¿qué dice el criterio de Saldívar? el criterio de Saldívar es, la Corte puede tener interpretación de una reforma constitucional cuando hay una modificación a lo que intentaba plasmar el poder constituyente. El poder constituyente. Ajá, no el permanente, no el No, no reformador. no el reformador, el originario, por No, así estamos decirlo. hablando del El original, es originario, correcto. que es muy interesante, aquí voy a poner mi interpretación de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema rígido, de Sí, constitución rígida. No hay cambios, no hay reformas. Hay enmiendas, pero esos son derechos que se agregan, digamos, que sí. están en todos los estados. Entonces, mucho de los ministros que entran,
allá se llaman justices, que entran, Ujú. precisamente dicen eso, vamos a atender a lo que dijeron los padres fundadores. Entonces, se lee mucho el Federalista, se lee mucho toda esta teoría constitucional del siglo XVIII 18. Ujú. para poder conocer qué se quería decir, ¿no? ¿Cuál es la interpretación? Porque finalmente ellos, hoy a 4 siglos, interpretamos, pero es respecto a algo que se dijo originariamente en la formación de la nación. Entonces, eso me parece algo muy interesante, siendo que México, pues, la historia como que no nos de repente como que no las consideramos mucho, entonces me parece muy interesante el criterio de Saldívar. De, supongo que ir a la del 17 no sé, a los debates, o no sé exactamente a qué se refiera, pero no sé si específicamente sea sobre eso. Pero bueno, vamos a la crisis constitucional. ¿Cómo Sí. se crea y por qué podemos decir que hay una crisis constitucional? Creo que en esa parte le entras más tú de cómo se crea, porque creo que va más allá del Estado de Derecho, ¿no? Va más allá, va dentro de él. Yo veo que va más hacia el poder político que al Estado de Derecho. Definitivamente, aquí yo voy a dar mi interpretación y luego, bueno, te pregunto. Mi Vale. interpretación es concretamente que se está diciendo que con el proyecto del ministro González Alcántara se pueda invalidar la reforma y digamos que va a salir de eso una sentencia y, bueno, anularía partes, ¿no? Que sería la elección de juzgados de distrito, dejarían las electorales, pero bueno, el hecho de no acatarla llevaría a que los actores del Estado, Poder Ejecutivo y Legislativo, entraran en desacato, ¿no? A desacatar como tal una sentencia que ya ni siquiera se puede recurrir, ¿no? Es una sentencia firme, es una sentencia Teleológica. inatacable, Ujú. teleológica, y cuando no la cumplan, nos decían en una entrevista hoy el exministro, el ministro en retiro Cosío, que se les podía poner a disposición del juez de distrito en materia penal, supongo. Eh, y en eso está la crisis constitucional, en el sentido en el que una autoridad no está un poder no está obedeciendo al máximo poder, al poder judicial. Dos Entonces, poderes, ¿no? dos poderes, claro. Dos poderes. Sí. Entonces, pues ahí cabe, porque ahí cabe la crisis. Ese es en un sentido en el que, bueno, si no la cata, pues digamos que no pasa nada en el sentido de que nadie los va a obligar. Porque aunque se diga que tienen que ponerlos a disposición, pues ¿quién los pone? ¿El Ministerio Público, el Ejército? ¿Quién, no? Ellos solitos. Los jueces de distrito, desde que Porfirio Díaz quitó la policía judicial, pues no tienen forma de detener a alguien, ¿no? Para eso era la policía judicial, pero finalmente, pues en el siglo XIX la quitan y todo pasa al Ministerio Público. Finalmente nadie va a hacer nada. Yo creo que ahí no habría tanto crisis constitucional. Lo que ya veo es la serie de renuncias para pues renovar y que sea una corte pro 4T, que eso ya está más grave y más fuerte que toda la crisis anterior, ¿no? O sea, ya va a ser un estado completamente, no sé, unido a un solo poder, tres poderes en uno, una cosa Ya muy... dilo, ya una dictadura. No le pondría el tema dictadura, ¿O cómo le dirías? ¿Autoritarismo? ¿Cómo? concentración de poder. Y creo que sí, sí, autoritarismo también. Ok, Concentración de poder, autoritarismo y como más yendo a un estado central, un estado centralizado. Ujú, exacto. Sí, exacto. cambiamos. Yo siento, sí, justo es eso. Ya no seríamos federales, sino centralistas. Bueno, entonces, en ese sentido, pues no hay forma de acatar la resolución de la Corte, porque pues el juez de distrito necesita el auxilio de la fiscalía y la fiscalía pertenece al Poder Ejecutivo. Pues fíjate que Cosío decía que no se necesitan fiscales en el sentido de que la propia corte se erigiría como parte acusadora y Ujú, el juez de distrito sería el que decida. Yo no sé, ujú. ahí sí desconozco Cosío. Chécate la entrevista, está interesante, está La voy a revisar. Con Azucena, creo, pero Sí, él dice eso. Yo entiendo que con la facultad de investigación que tiene la Suprema Corte puede hacerlo,
Pues la verdad es que nunca la hemos visto hacerla, o sea, entonces a lo mejor ni siquiera saben cómo, ¿no? Porque también la otra parte es que, por ejemplo, lo que te enseñaba, ya se presentaron juicios políticos contra los ministros de la Corte. También el juicio político es algo muy raro en nuestro país y es algo que pues no sé cómo saldría en el sentido de que ya pasó en uno de los casos que nos contaba el doctor Opesa, que en el amparo, me parece que era el amparo Justo Prieto, en el siglo XIX, cuando interpretan la Constitución, esto llega a la Corte, eh, Porfirio les dice, pues la obedecen o la obedecen, y intenta quitar a todos, pero todos los ministros no renuncian y como que dicen, bueno, va a haber crisis constitucional. Al final Vallarta lo logra parar, pero es un caso un poco similar al que estamos viviendo hoy en día, en el sentido en el que si enjuician políticamente a todos, no va a haber Suprema Corte, ¿no? Va a haber un vacío de poder interesante. Y ya lo más catastrófico que yo me imagino que sucedería sería que un momento nos quedáramos sin corte y qué pasa con las demás sentencias, ¿no? ¿Quedarían firmes todavía todas las sentencias de todos? ¿Qué pasa si no hay corte, no? ¿O cuánto Y, tiempo pasa si no hay corte? Ya en una crisis así ya real de casi casi de gobernabilidad, ¿no? y justo eso es lo que yo estaba pensando, ¿no? ¿Qué va a pasar si nos quedamos sin ministros de la Corte? ¿Cómo se va a ejecutar esa resolución? Creo que estamos viviendo un momento histórico crítico con crisis. Sí, sí, O sea, vamos a lo desconocido, ¿no? Totalmente. Ahora sí, porque en la historia no tenemos precedente de lo que haya pasado y que haya pasado esto. Tenemos dos precedentes. Uno, ¿no? El de Cedillo en 1994, que al final pues se renovaron los ministros, que a lo mejor yo creo que va por ahí. Y tenemos este del amparo Justo Prieto, que también hay una amenaza de juicio político, pero al final todo se resuelve. Todo se resuelve vía externa, no vía juicio político, ¿no? Entonces, tenemos esos dos ejemplos en México. Y bueno, también la del 47-48, la de 1847, cuando el presidente Manuel de la Peña toma posesión, porque pues Santana se rinde y huye y digamos deja un vacío de poder. Él toma las riendas del país como presidente y pues también la Suprema Corte estaba huyendo de los norteamericanos que estaban tomando la ciudad. Entonces como que no hubo, que es cuando sale el primer amparo, que es el amparo, ay, ¿cómo se llama? La primera sentencia de amparo, que es justo un amparo contra el tratado. El amparo. sí, o sea, sí recuerdo, pero ahorita no me acuerdo del nombre, Bueno, pero fue, la primer sentencia de sí, amparo nace a partir de que no hay corte. sí, Hubo un tratado que se firmó con amenaza, o sea, un tratado que se firmó con un ejército eh, extranjero ocupando la Ciudad de México, con los poderes en desbandada, porque si fueron a Querétaro, algunos los agarraron a la mitad del camino, el ejército, Nicolás Bravo estaba prisionero. Santana había renunciado, había guardias nacionales todavía activas, y la Suprema Corte, pues estaba el presidente de la Suprema Corte que se volvió presidente de la República, y bueno, no hay Suprema Corte, ujú, y, y pues no hay quien resuelva, ¿no? No hay esa última instancia. Entonces acá también nos preguntamos ya como abogados ya hoy en día, ¿qué pasa si no hay Suprema Corte, ¿no? justo. Bueno, nada más me acuerdo por ahí que fue en Yucatán, pero no me acuerdo del, No, fue en Querétaro, en San Luis Potosí. Era ¿sí? un gobernador que no quería rendirse y que dijo, no, no, el Tratado de Guadalupe Hidalgo es inconstitucional y Ujú, vamos a presentar el amparo contra el tratado, ¿no? Eh, Él y varios gobernadores que todavía seguían activas sus guardias nacionales, ¿no? Sus milicias estatales. Eh, pero bueno. ok, bueno. Volviendo a la crisis constitucional, ¿algún otro comentario, algún otro aspecto que consideres interesante?
Pues lo que pasó el día de hoy, Rodrigo, ¿no? La aprobación de la modificación. Fíjate que cuando Adán Augusto, que fue la semana pasada, Ujú. presenta la iniciativa, y ahí fue donde empezamos a brincar todos, porque él habla sobre la aplicación del control convencional Ah, y la del significa, artículo primero. ajá, que al Claro. final, pues ya es que ya era demasiado descaro, ¿no crees? ¿Eso Ya nos era lleva a crisis constitucional? ¿La del primero o no? Eso es más crisis de derechos humanos, ¿no? Creo. pero creo que si hablamos de derechos humanos, estamos hablando de la Constitución, ¿no? Ujú, Porque finalmente, ¿en dónde se encuentran los derechos humanos en la Constitución? En la parte dogmática, ¿no? ujú. Entonces yo creo que sí hay una crisis constitucional, y más porque creo que en materia de derechos humanos, digo, estamos chavos todavía, ¿no? En México, pero a raíz de la reforma constitucional de 2011, con el caso Rosendo Radilla y luego lo de Campo Algodonero y todas estas resoluciones, este, el criterio de la Corte acerca del control convencional creo que había dado un buen avance, y el hecho de que venga una modificación al artículo primero y que te diga, no, o sea, no hay control convencional, Claro, claro. no, no, o sea, hubo un retroceso, pues, descarado, ¿no? ¿O tú cómo le llamarías? Totalmente, totalmente. Sí creo que es un nuevo paradigma constitucional. O sea, creo que como abogados en la academia nos lo metieron tanto, 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 que de alguna manera nosotros lo absorbimos, lo tuvimos como cierto, pero nunca vimos la otra parte, que era la parte conservadora, que así le decían a esa teoría, que es la teoría de las garantías, ¿no? Que Ujú, para los conservadores jurídicos no existen los derechos humanos porque para ellos, si nadie te lo garantiza, ajá, si no hay un juzgado que te diga, aquí está tu derecho, para ellos no ujú. existe el derecho, el derecho humano. Entonces empezamos a hacer esta teoría un poco más liberal de que los derechos aquí, los derechos allá, y ya cuando vemos la realidad, nos llama y nos dice eso, ¿saben qué? Estos son los derechos y te puedo garantizar estos, ¿no? No le vamos a llamar garantía, le vamos a llamar eh, juicio, Derechos. ajá. Sí, Y porque las garantías ya serían los medios, ya serían ¿no? los medios, claro. Entonces le Ujú. vamos a llamar derechos, pero bueno, finalmente llega esta realidad política de un partido político que quiere la totalidad de la interpretación y que quiere la totalidad del poder político, que no quiere como compartir ni siquiera el tema de la interpretación de derechos humanos y pone esta reforma, ¿no? Y sí, y además, justo quita esa facultad a la Corte de interpretación. Más bien quiere la aplicación literal de la ley, ¿no? Totalmente. Creo que es un retroceso ahí por ahí de, ¿qué te gusta? Principios de 1900. Sí, más o menos esta teoría conservadora sí es del siglo XX. Sí, Pero bueno, sí, vamos a sí. ver cómo nos va. Estaría bien analizar ese del capítulo primero. Digo, del artículo primero Del constitucional. artículo primero. El artículo Ajá. primero Bueno, constitucional. finalmente esa no, ya esa modificación no ingresó, pero sí se modificaron todos los demás, ¿no? Sí, Sí. Y lo más, sabemos que el día 8 la Corte va a ingresar a discusión la resolución, ¿no? Y entonces yo creo que por ello la premura de que en el momento en el que la Corte sesione en pleno, pues ya está aprobada la ley de la supremacía. sí, claro, Entonces ya bloquearon también ese camino. claro. Y yo creo que entiendo la parte de los ministros hay dos situaciones del por qué renuncian, porque también siempre hay que ser honestos. La primera, pues, es la forma de retiro, ¿no? Ujú, Que si no se iban, pues ya no les iban a respetarse el retiro. ujú. Y la otra, pues, se me hace una forma, pues, muy valiente, ¿no? Muy valiente de decir, voy a respetar a la Constitución y me voy, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, totalmente, coincido totalmente con las dos. Creo que la parte del Senado cuando dijeron, sí, se van a ir con su retiro, pues es Ujú. algo que no previeron. Como la sacaron también tan rápido la reforma judicial, a lo mejor si hubieran querido, pues lo ponían. No lo pusieron y pues está bien. Creo que
está bien también que vean por lo mejor para ellos y desde luego la parte de respetar la Constitución y de no estar de acuerdo en un régimen está también muy bien, ¿no? También lo veo bien, que está la otra interpretación de los jueces que digamos que sí se alinearon, jueces o ministros, ¿no? Aquí no vamos a intentar quemar a nadie, pero alguno que estuvo en la corte y alguno que estuvo en el tribunal electoral, pues digamos que ya se pasaron a esta nueva interpretación. La propia Yasmin, bueno, no vamos a hablar nombres porque no queremos que No nos vamos a quemar. no lo vamos a quemar, pero bueno, sí hay jueces y magistrados que, bueno, han también colaborado con esto, desde fuera, desde dentro, y bueno, es parte de la política, Sí, y bueno, yo creo pues, que tienen sus criterios, hay que ujú, respetarlos y ellos saben por qué jalan, ¿no? De qué sí, lado jalan. Y pues también yo creo que lo que no previó la reforma fue el momento de aplicación, porque dice que queda vigente a partir del día siguiente de la publicación. Yo creo que ahí esa parte también falló porque faltó la parte de la vacatio legis. ujú, Creo que hubiera sido bueno que dijeran, ok, vamos a someter al proceso para la elección. Y en agosto, pues ya empieza el nuevo pleno, ya tenemos a los 9 ministros, porque ahorita ya ves que también entró a discusión cuántos votos van a ser mayoría, ¿no? Para una decisión de la Corte. Sean, ujú, son 6, seguimos siendo 8, ¿qué hacemos? ¿No? claro, Todo eso no lo previó el poder constituyente, ¿no? claro, definitivamente no. No lo Sí, previeron, lo sacaron rápido y bueno, pues ya nos estamos en esa situación. Express. Express. Así es, Rodrigo. Muy bien. Pues así nuestras interpretaciones de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Los invitamos a que pongan comentarios, los invitamos a que nos digan cuál es su opinión. ¿Es bueno, es malo? ¿Le sirve a la gente? ¿La gente lo entiende o no? Yo creo que no lo entiende. Yo creo que ¿qué te gusta? Digo, no tengo estadísticamente, pero ¿qué te gusta un 80% que no entiende de lo que estamos hablando, aunque nos escuchen? Que también entiendo el partido en el poder jugó con eso, ¿no? En el sentido de que ven al Poder Judicial como algo lejano, como algo que no sabe qué hace, ¿no? Inclusive ahorita que te decía lo de la policía judicial, pues la gente piensa o sigue pensando que hacen eso, ¿no? Que son policías judiciales, ¿no? En la mente no saben qué es hasta que digamos que lo ponen frente a un juez, ¿no? Eh, pero bueno, lamentablemente esto es así. Esperemos que pues esta discusión al menos los traiga un poco más a qué hacen los jueces, qué hace el Poder Judicial y bueno, nos pueda dar algo de luz. Pero bueno, a todos, los invitamos a que nos sigan, los invitamos a que pongan sus comentarios. Y pues muchas gracias, Analia. No sé si quieras cerrar con otra cosa, si quieres comentar alguna otra cosa. No, pues no es todo. Si me preguntan cómo estoy, voy a contestar como el ministro Lainez, mal, Mal, mal. mal. Pero Sí, bueno, buena buena entrevista, la verdad, muy buena. la que hizo. Pero Pues sí. bueno, la siguiente creo que hablaremos del Tribunal Electoral, a ver cómo va a quedar, que también Ah, sí. Vamos a ver veremos, cómo queda, ¿no? veremos. Vale. Bueno, pues muchas Bueno, gracias, Rodrigo, como gracias. siempre.